La dolarización es un tema controversial y a su vez, debatido en el contexto de América Latina. Algunos argumentan que podría ser la solución definitiva a los problemas económicos de la región, especialmente en relación con el populismo económico. Sin embargo, existen diversos puntos de vista y consideraciones a tener en cuenta. En este video haremos un recuento sobre los países dolarizados, explicaremos las ventajas y oportunidades que ofrece la dolarización para cualquier país que la adopte. Y eso no es todo, también hablaremos sobre los peligros a los que se enfrenta un país al dolarizarse, los efectos colaterales de la dolarización de los que nadie habla. Te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. ¿Estás preparado? Comencemos. Hoy día, en América Latina contamos con 3 países completamente dolarizados, ellos son Panamá, Ecuador y El Salvador. En el caso de Panamá, fue el primer país en adoptar la dolarización en 1904, cuando se independizó de Colombia. Desde entonces, el dólar estadounidense se convirtió en la moneda oficial del país y ha sido empleado sin cambios significativos hasta la fecha. El segundo fue Ecuador, este implementó la dolarización en el año 2000 como respuesta a una grave crisis económica. El país adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial para estabilizar su economía y frenar la hiperinflación. Y por último, fue El Salvador, se convirtió en el tercer país latinoamericano en dolarizarse en el año 2001. La decisión fue tomada para contrarrestar la inflación y los problemas de inestabilidad monetaria que afectaban al país. Pero hay países dolarizados, no oficialmente, es decir, que se maneja el dólar en la población, menos en las instituciones bancarias, estos son Argentina y Venezuela. Sin embargo, nos adentraremos en la historia para conocer cómo Ecuador adoptó la estrategia de la dolarización, ya que es un episodio histórico que merece un análisis más profundo. En 1997, un terrible fenómeno climático azotó las costas de Ecuador. Este fenómeno, conocido como el Niño, consistió en un repentino aumento de la temperatura del mar que provocó enormes ciclones e inundaciones que afectaron terriblemente a Ecuador. Más de 15.000 hogares resultaron dañados o destruidos, 29.655 personas heridas, incluyendo 292 muertes, los damnificados recibieron asistencia de los servicios públicos. Y como si eso fuera poco, después del desastre, enfermedades graves como la malaria y el cólera se propagaron por todo el país, afectando indirectamente a aún más personas. Los impactos de este caos natural tuvieron graves consecuencias en la economía ecuatoriana, dejando a su paso una estela de daños considerables. Se estima que los costos ascendieron aproximadamente al 17% del Producto Interno Bruto, lo cual equivale a 5 veces el gasto destinado a la atención médica pública en el año 2000. Esta cifra da una idea de la magnitud de los desafíos a los que se enfrentó Ecuador en ese momento. La situación que enfrentaba el pueblo de Ecuador no era para nada favorable, ya que en simultáneo al desastre natural, el precio del petróleo, una gran fuente crucial de ingresos para la economía ecuatoriana, experimentó una significativa caída del 5%. Esto resultó en una disminución de los ingresos, que se vio agravada por la crisis financiera que afectó a los principales socios comerciales de Ecuador, como Brasil, Rusia y varios países asiáticos. Estas naciones redujeron sus importaciones ecuatorianas como consecuencia de la crisis, lo cual impactó negativamente en la economía de un país que dependía en gran medida de la exportación de productos como los plátanos, siendo Ecuador el mayor exportador mundial de esta fruta. El escenario que se presentaba para Ecuador en los últimos años del siglo XX era desalentador y desafiante. Ante esta coyuntura, el gobierno ecuatoriano se vio obligado a tomar medidas drásticas para intentar mitigar los efectos de la crisis y asegurar su respaldo electoral. Por un lado, se implementó una estrategia de devaluación de la moneda nacional, el sucre, con el fin de impulsar las exportaciones en declive, haciéndolas más competitivas en el mercado internacional al abaratar su precio para los compradores extranjeros. Además, se optó por aumentar el gasto público, estableciendo programas como el Bono Solidario para brindar asistencia básica a las familias y se llevó a cabo el rescate de varios bancos que estaban al borde de la quiebra debido al impacto económico negativo. Así que básicamente, podríamos decir que el final del siglo XX fue tortuoso para Ecuador, un desastre que obligó a su gobierno a reaccionar para tratar de prevenir los efectos de la crisis y así preservar su apoyo electoral. Esto nos lleva a la pregunta, ¿puedes adivinar cuáles fueron las geniales medidas tomadas por el gobierno ecuatoriano? Por un lado, para impulsar las exportaciones en declive, Ecuador imprimió muchísimo sucre, su moneda oficial,
con el fin de devaluarla y hacerla más barata para los extranjeros. Además, el gobierno decidió aumentar el gasto público con medidas como el bono solidario, que ayudaba a pagar suministros básicos para las familias, e intentó rescatar varios bancos que estaban en peligro de quiebra como resultado del impacto económico. Estas medidas, junto con la recesión, hicieron que los déficits públicos se dispararan del 2,5% al 12% del PIB en tan solo 2 años. Muchos de ustedes probablemente se estén preguntando, ¿de dónde sacó el gobierno de Ecuador el dinero para pagar ese enorme déficit? La primera opción fue aumentar los impuestos. Sin embargo, subir los impuestos en medio de una recesión no parecía ser la mejor idea, ni desde un punto de vista económico ni, sobre todo, desde un punto de vista electoral. Por lo tanto, el plan fue rápidamente rechazado. Otra opción era adentrarse cada vez más en deudas extranjeras, pero por supuesto, en una crisis como la que Ecuador estaba experimentando, donde el sistema bancario pendía de un hilo, muy pocas personas estaban dispuestas a prestar su dinero al gobierno. Entonces, ¿cuál fue la solución adoptada por el gobierno ecuatoriano que les permitió obtener recursos para enfrentar la crisis? Sí, y acertaste como la mayoría de ustedes probablemente están pensando. En efecto, lo que hicieron fue imprimir muchísimo más dinero. Después de la creación de este nuevo dinero, la inflación no tardó en aparecer, específicamente justo antes del final del siglo. Ecuador alcanzó una tasa de inflación del 96,1%. Sin embargo, en este punto quiero que prestes atención a una cosa. Al día de hoy, el país sigue con la inflación más baja de toda América Latina. ¿Cuál es la razón? Creo que puedes imaginarlo. Después de la crisis de 1997 y la inflación galopante que le siguió, la economía ecuatoriana se derrumbó, el Estado estuvo al borde de la quiebra y el sistema financiero se desmoronó tras la desaparición de 8 grandes bancos. Entonces, el gobierno tuvo que aferrarse a su última opción. La crisis económica obligó a Ecuador a abandonar su propia moneda entre 1999 y el año 2000. Es aquí, donde Ecuador lanzó oficialmente su dolarización y los efectos de este movimiento no tardaron en aparecer. Solo unos años después de la dolarización, los efectos sobre la inflación cambiaron favorablemente el panorama, ya que tener una moneda extranjera significaba que la inflación ya no dependía del gobierno ecuatoriano, sino principalmente del gobierno de los Estados Unidos, o en otras palabras, la inflación descontrolada era cosa del pasado. Si quieres poner fin a la hiperinflación en economías latinoamericanas como Argentina o Venezuela, la dolarización, sin duda, es una garantía de éxito. Sin embargo, esto es algo que la mayoría de ustedes probablemente ya saben, no es algo nuevo. Así que ahora vamos a profundizar un poco más. ¿Existen otras ventajas de la dolarización más allá de corregir la inflación? ¿Bajo qué condiciones es realmente positivo dolarizar la economía de un país? ¿Existen peligros que no se están teniendo en cuenta al proponer la dolarización de toda América Latina? Bueno, echemos un vistazo. Antes de atender las interrogantes anteriores, pensemos por un momento en el caso de Europa. Aunque pueda parecer que la dolarización no afecta en absoluto a los países europeos, lo cierto es que la mayoría de ellos enfrentan una situación muy similar con la llegada del euro. Permíteme explicarte. La mayoría de los países europeos tenían sus propias monedas antes de la llegada del euro. Esas monedas no tenían tasas de inflación particularmente altas, pero aún así decidieron eurotizarse. La pregunta es, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál fue la motivación? Por un lado, con la adopción de una moneda común, si las empresas querían comprar o vender productos a otro país, ya no tenían que convertir sus monedas en otras monedas con todos los costos y riesgos que esto implica, ni preocuparse por si la moneda de otro país era cara o barata al comprar o vender. Además, ante la ausencia de grandes fluctuaciones entre las diferentes monedas, las empresas exportadoras ya no tenían que preocuparse por ajustar constantemente sus precios a los tipos de cambio internacionales, arriesgarse a perder clientes y que se convirtiese en un problema grave. En resumen, podríamos decir que con una moneda popular, los países europeos buscaban facilitar el comercio internacional, pero ten en cuenta que no solo el comercio se volvería más fácil, sino también cosas como trabajar en el extranjero, el turismo y otras relaciones entre países que en última instancia fortalecerían la cohesión económica de la región. Y sí, sé lo que muchos de ustedes están pensando, este video trata sobre la dolarización de los países latinoamericanos, no sobre la creación de una moneda latinoamericana única. Está bien, eso es cierto, pero en realidad, si la mayoría de los países latinoamericanos adoptaran la dolarización,
la situación no sería muy diferente a una unión monetaria en el continente. Entonces, ¿por qué no sería mejor simplemente proponer una unión monetaria en América Latina en lugar de adoptar el dólar, que al fin y al cabo es una moneda extranjera? Bueno, porque hay una segunda razón por la cual Europa se unió monetariamente que no les hemos contado, y esa razón es lo que se conoce como riesgo país. Seamos claros, si los gobiernos latinoamericanos se han destacado en algo, ha sido en convertir las inversiones en sus países en un verdadero juego de ruleta rusa, y digamos que la confianza de los inversionistas en este territorio no ha sido, ni es exactamente la mejor. Ahora, ¿qué pasaría si les quitamos el poder a los gobiernos de arruinar la moneda? Desde el principio, el riesgo de que los políticos latinoamericanos apuesten y destruyan la moneda local desaparecería de un solo golpe. Podrían hacer otras cosas, pero al menos en lo que respecta a la moneda, la situación sería menos riesgosa, y eso se traduciría en un escenario muy claro: más inversión en los países dolarizados, tasas de interés reales, nuevos negocios y financiamiento público más barato. Eso, siempre y cuando los Estados Unidos mantenga una política monetaria sensata. Ahora volvamos al caso de Europa. La verdad es que debemos contarles algo más, y es que no todos los economistas creen que la dolarización de algunos países haya sido tan buena como se ha retratado. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuáles son los peligros de dolarizar o unificar una economía? ¿Es posible que esta no sea la solución perfecta que algunos nos están diciendo? Lamentablemente, no lo es. La otra cara de la moneda en Europa es que hoy en día existen dos grupos de países que están políticamente en desacuerdo entre sí. Por un lado, están los llamados países frugales, como Finlandia, que son ahorradores, productivos y controlan rigurosamente su déficit. Pero, por otro lado, están los países del sur de Europa, que francamente son lo opuesto. Lo curioso de este tema es que aunque estos dos lados están en desacuerdo políticamente, ambos han considerado en algún momento abandonar el euro. Grecia amenaza con abandonar el euro, si no se le concede su segundo rescate en meses. Finlandia se prepara para abandonar el euro en lugar de pagar las deudas de países como España. Digamos que el problema radica en que los países del norte, al ser ahorradores, quieren tasas de interés altas, mientras que los países del sur quieren tasas de interés bajas para poder financiar fácilmente sus cuentas públicas. Hasta ahora, los países del sur han ganado esta batalla, ya que desde la crisis de 2008, han dependido completamente de las bajas tasas establecidas por el Banco Central Europeo. En cualquier caso, el tema clave está claro: adoptar una moneda extranjera, como el dólar, no solo significa usarla, sino también someterse a la política monetaria del gobierno estadounidense de turno. Te mostraré otro escenario para que ampliemos más en detalle las ideas. Digamos que Colombia se dolariza, pero también pensemos que los colombianos son muy emprendedores y en cierto periodo necesitan tasas de interés bajas para crecer. ¿Qué sucedería en su caso si el presidente de la Reserva Federal hace exactamente lo contrario? La economía colombiana se desaceleraría innecesariamente. Eso es lo que técnicamente se conoce como áreas monetarias óptimas y significa que, a veces, utilizar la misma moneda en un territorio demasiado grande significa perder los matices de las necesidades de la moneda local, especialmente cuando consideramos que los comportamientos políticos y las estructuras fiscales y regulatorias son tan diversas. Por otro lado, y en lo que respecta al financiamiento público, no tener su propia moneda podría ser un problema, al menos para el gobierno, no solo porque no podría imprimir billetes en momentos específicos, sino también porque perdería su capacidad de cenaje. ¿Y qué es el cenaje?, podrías preguntar. En resumen, es el ingreso del Banco Central, como el del Banco Central de Suiza, que obtiene al comprar muchas acciones con su moneda. Sin embargo, estos problemas que acabo de describir son los menos importantes de todos cuando hablamos del ejemplo de Europa. En mayor o menor medida, estamos hablando de economías funcionales con un control moderado del gasto y un crecimiento razonable. Pero déjame hacerte una pregunta: ¿qué pasaría si dolarizáramos un país y de repente llega un nuevo gobierno populista al estilo de Venezuela y comienza a hacer lo suyo? ¿Sería la dolarización un freno a sus planes maliciosos? No necesitamos imaginarlo, porque eso ya ha sucedido, y sigue pasando. Bien, con todos los detalles abordados sobre otros hemisferios, ahora regresamos al caso principal de Ecuador, y encontramos que después de 7 años de dolarización en dicho país, el presidente Rafael Correa asumió el poder en enero de 2007, y se autodefinía como líder de la generación del socialismo del siglo XXI. Esto llevó a cabo políticas públicas costosas para ganar apoyo social. Sin embargo, generó un aumento rápido del gasto público por encima de niveles sostenibles.
El gobierno de Correa financió este gasto público a través de la deuda, lo que llevó a un nivel de endeudamiento incluso más alto que durante la crisis ecuatoriana de 1998. A diferencia de Venezuela o Argentina, Ecuador no podía imprimir billetes debido a su economía dolarizada. Ante esta situación, Correa optó por aumentar los impuestos de manera significativa. En solo un año, el impuesto sobre el trabajo se incrementó del 25% al 35% y se introdujo un nuevo impuesto sobre las inversiones que alcanzó el 5% en 2011. Este último impuesto representaba el 10% de todos los ingresos públicos en 2012 y contribuyó a frenar el desarrollo económico del país. En resumen, después de la dolarización, Ecuador experimentó un aumento significativo del gasto público bajo el gobierno de Rafael Correa, financiado mediante la acumulación de deuda. Ante la incapacidad de imprimir billetes, el gobierno recurrió al aumento de impuestos, lo que afectó negativamente el crecimiento económico del país. A partir de ese mismo año, 2011, y después de llevar a cabo otras estrategias no amigables, como la nacionalización del petróleo para endeudarse con China y la aprobación de varias restricciones al comercio internacional, la economía ecuatoriana comenzó a sufrir una fuerte desaceleración que culminó en una severa recesión económica. Esta fue la primera recesión registrada, 19 años después de la crisis que había sido desencadenada por el fenómeno de El Niño y que llevó al país a la dolarización. Con lo anterior visto, es importante hacer un análisis sobre la efectividad de la dolarización en comparación con otros enfoques económicos. Es un tema complejo y su evaluación requiere un estudio detallado de los contextos específicos de cada país latinoamericano. Es cierto que la dolarización no garantiza automáticamente un mejor desempeño económico en comparación con aquellos países que no la implementaron. Al comparar la evolución de la economía argentina con la ecuatoriana durante los años en los que Correa fue presidente, es cierto que ambos países tuvieron un desarrollo económico similar. Esto demuestra que la dolarización no es necesariamente la única variable que determina el crecimiento económico de un país y que existen otros factores internos y externos que influyen en la economía. Sin embargo, es importante destacar que la dolarización puede tener aspectos positivos significativos para los países latinoamericanos. La dolarización puede establecer un marco de confianza para los inversores extranjeros, ya que brinda estabilidad monetaria y elimina el riesgo de devaluación de la moneda local. Además, la dolarización puede proporcionar mayor seguridad para los ciudadanos en términos de sus ahorros, puesto que evita la volatilidad monetaria y la inflación descontrolada. Si bien la dolarización no es una solución definitiva o una fórmula mágica para el enriquecimiento de los países latinoamericanos, puede ser una opción viable en el establecimiento de condiciones económicas más estables y predecibles. La experiencia de Ecuador muestra cómo la dolarización evitó que las malas políticas económicas afectaran los ahorros de los ciudadanos. Es fundamental tener en cuenta que cada país latinoamericano tiene sus propias características económicas, políticas y sociales, por lo que no existe una solución única que funcione para todos. La adopción de una política monetaria tipo europea o la consideración de otras monedas, como el euro o el franco suizo, debe ser cuidadosamente evaluada en función de las necesidades y objetivos específicos de cada país. En última instancia, la decisión de adoptar la dolarización o cualquier otra política monetaria debe basarse en un análisis profundo y detallado de los beneficios y desventajas potenciales, teniendo en cuenta las circunstancias y metas específicas de cada país latinoamericano. Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas tendencias económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. Y recuerda, con la información compartida, podrán hacer sus propias conclusiones de los beneficios que representan para un país estar dolarizado. Hasta la próxima.